Como le había comentado, estamos en una serie de enseñanzas que es el discipulado al modo de Jesús. Y el día de hoy continuamos con la segunda enseñanza de esta serie que se llama Siervos a Caballo. Y quisiera, no, es la anterior, la de la semana pasada, con la que cerramos la semana pasada. Quisiera que repasáramos un poco para refrescarle la memoria de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de los 4 tipos de niveles de madurez: el conocido, siervo, amigo e hijo. Y hablábamos de que lo que realmente le interesa a Dios formar en nosotros es hijos. Dios le interesa que podamos ser sus hijos. El nivel de conocido, el nivel de revelación de un conocido es ver. Un conocido es alguien que ha visto algo, le ha llamado la atención, ha pasado algo en su vida y se acerca a Dios. ¿Cuál es su nivel de necesidad, atención e interés? La dificultad que va a tener es la falta de convicciones, el permanecer, y lo que debemos formar como iglesia en una persona nueva, en un conocido, es el compromiso con Dios y con la iglesia. Aquí es un punto que solemos confundir mucho, porque creemos que nuestro compromiso con Dios es el mismo que el compromiso con la iglesia, y son dos cosas muy distintas. Sí, usted puede mantener una relación con Dios, pero mantenerse alejado de la iglesia, y no está bien. O viceversa, usted puede creer que porque sirve en la iglesia, usted está cerca de Dios, y tampoco es correcto. ¿Me explico? Usted puede tener un gran ministerio, puede estar en la alabanza, puede ser un predicador, pero estar lejos de Dios. Puede tener mucha habilidad, mucha sabiduría y estar lejos de Dios. ¿Sí? El segundo nivel es el siervo. ¿Qué es lo que hace el siervo? El siervo escucha, el siervo oye. Es un nivel de revelación. El nivel de necesidad necesita instrucciones y obediencia. Alguien con mentalidad de siervo es alguien que escucha y obedece. ¿Sí? ¿Cuál es su dificultad? La falta de fidelidad. Alguien con mentalidad de siervo falta en la fidelidad. ¿Y qué debemos de formar? Una mentalidad correcta. El tercero es el amigo. ¿Qué es lo que hace el amigo? El amigo recibe. ¿Cuál es su nivel de necesidad? ¿Qué necesita el amigo? Revelaciones. Jesús les dijo a sus discípulos en un momento: ya no los voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos, porque lo que Dios me ha revelado, yo se los estoy dando a ustedes. Un amigo recibe revelaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad que enfrenta el amigo? La falta de madurez. Un amigo todavía no está dando frutos. Hay otro nivel más alto, ¿sí? ¿Y qué es lo que esperamos? Formar en el amigo un nivel de fruto completo. Y la última etapa donde Dios espera que cada uno de nosotros podamos llegar, porque Dios no tiene nietos, ¿sí? Dios tiene hijos. ¿Y qué es un nieto? Alguien que espera la revelación de otra persona. El pueblo de Israel una vez lo hizo y le dijo: ¿sabes qué, Dios? Tú háblanos a través de Moisés. Lo que nos quieras decir, díselo a Moisés. El pueblo de Dios no quería ser hijo de Dios. ¿Sí? ¿El hijo qué hace? El hijo aprende y reproduce. Tú te das cuenta cuando alguien es hijo porque se parece a su papá. Y lo platicábamos la semana antepasada. ¿Sí? No hay necesidad que te des cuenta cuando alguien es hijo. Tú lo ves y se parece, ¿no? Les ponía el ejemplo de mis hijos. Yo sé que son mis hijos en las orejas, es mi sello de garantía. Ahí puedo ver, podrán estar güeritos y de pelo largo como su mamá, pero tienen las orejas mías, así es mi sello de garantía. ¿Ok? A un hijo hay que... El nivel de necesidad es posición y honor. Darle el lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente va a tener falta de autoridad. Y debemos de formar la autoridad y la dignidad en un hijo. El saber que es hijo y saber a quién representa. En este caso, a Dios. ¿Sí? Y hablábamos que solemos confundir. Aquí es curioso porque solemos confundir a los conocidos con los amigos. Y seguramente usted en la vida natural
confunde mucho estos dos conceptos. Dice, fulano de tal es mi amigo. Y no es cierto, no es su amigo. No tiene una revelación de su corazón, es su conocido. ¿Sí? Algún momento de la vida coincidieron y solemos confundir estas dos palabras y decir es mi amigo, cuando realmente nada más es su conocido. ¿Sí? Y solemos confundir mucho el nivel de siervo con el nivel de hijo. Y recordábamos en la parábola del hijo pródigo como el que se fue el que recibió la honra de hijo. Sin embargo, el que se quedó nunca se sintió como hijo, sino siempre tuvo una mentalidad de ¿qué? De siervo, de esclavo. ¿Qué fue lo que le reclamó a su papá? Papá, todos estos años te he servido y nunca me has dado ni un cabrito. ¿Qué estaba diciendo? Todos estos años he sido tu esclavo. Y su papá le tiene que decir, mi hijo, usted no es mi esclavo, usted es mi hijo. Y todo lo que está aquí, todo lo que se quedó, yo le di a su hermano la parte que él se gastó, pero todo lo que se quedó es de usted, porque usted es mi hijo. ¿Sale? Y muchos de nosotros solemos confundirnos creyendo que somos hijos, pero teniendo una mentalidad de siervo. ¿Sí? Y esto es algo en lo que queremos ahondar. Y sabes, muchas veces nos sentimos agobiados por la posición en la que nos encontramos dentro de nuestro ministerio. Y esto no es algo a lo que yo he estado ajeno como pastor. Yo lo he comentado muchas veces, me he sentido que no soy apto, que no me siento capaz, que carezco de esa identidad de pastor, y eso me ha llevado a perder mi motivación muchas veces en el camino. ¿Por qué? Porque estoy queriendo actuar en un nivel de hijo con una mentalidad de siervo, y eso es un área que personalmente estoy tratando, ¿sí? Y decíamos que no podemos brincarnos estas etapas de madurez. No puedo pasar de conocido a hijo, o no debiera de pasar, o no tendríamos que dar una responsabilidad que le damos a un conocido, a un hijo, ni el nivel de intimidad que le damos a un conocido como a un hijo. Y perdónenme la expresión, pero mis hijos me han visto en calzones en mi casa. ¿Sí? ¿A cuántos sus hijos los han visto en calzones? ¿Por qué? Porque hay un nivel de intimidad que solamente se da en la familia. ¿Sí? Tú no tienes la libertad de quitarte el pantalón enfrente de, en medio de la iglesia, ¿no? Me quito el pantalón y voy a andar en calzones. ¿Por qué? Porque no hay esa intimidad. ¿Sí? Nuestros hijos conocen los aspectos más íntimos de nuestra vida. Entonces yo no puedo darle a una persona que es mi conocido un nivel de intimidad de hijo. Tampoco a un siervo puedo darle, alguien, pongámoslo en este contexto, alguien que trabaja para mí. Yo no puedo darle esa libertad de que conozca todo lo que pasa con mi vida. ¿Sí? ¿Quiénes de aquí son patrones o tienen personas que trabajan para ustedes en algún momento? Tú no puedes darle ese nivel de intimidad, y tú tampoco puedes comportarte con ellos de la misma forma que lo harías con un amigo o con un hijo. ¿Me explico? ¿Sí? Un amigo puede ser alguien mucho más íntimo, pero aún así hay un límite donde el amigo ya no cruza. No sé si usted tenga la libertad de andar en calzones con algún amigo. A lo mejor sí, alguna persona con la que tiene demasiada confianza, que han salido de viaje, que han de repente dormido juntos en los campamentos. Pasa, ¿no? Estamos en la misma casita, nos cambiamos, no hay ningún problema, porque hay una cercanía y hay una confianza, ¿sí? Pero aún así hay límites que los amigos no cruzan al punto de los hijos. Hay lugares donde solamente los hijos llegan. Hay actividades donde solamente los hijos van. ¿Me explico? Y por más amigo que seas, por más siervo que seas, por más buen empleado que seas, no vas a llegar ahí porque no estás en ese punto de intimidad. ¿Sí me voy explicando hasta aquí?
El libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4 al 7, dice: si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Continúa Salomón diciendo: hay un mal que he visto en esta vida semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces les dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie como esclavos. ¿Sí? Salomón nos enseña que hay un gran problema dentro del reino de Dios. Personas con mentalidad de siervo, dotados de autoridad, y príncipes. ¿Qué se necesita para ser príncipe? Ser hijo de un rey, ¿sí? Usted no puede ser príncipe si no tiene un linaje. Entonces, dice Salomón: he visto a príncipes que andan a pie. ¿Y qué significa? Príncipes que carecen de autoridad y de identidad, ¿sí? Ambos extremos son peligrosos. Un conocido con labores de siervo terminará generando incomodidad e incompetencia. Y más triste aún, cuando un amigo es tratado como siervo o conocido, o un hijo no es dotado de la autoridad que tiene como hijo. Ciertamente cualquiera de los dos casos se puede dar. Y retomamos en Lucas 15 lo que nos relata el Señor Jesús acerca del hijo pródigo. ¿Qué fue lo primero que hizo el padre cuando ve llegar al hijo? Lo abrazó y le dio autoridad. Vístanlo y denle anillo, porque este chamaco habrá estado cuidando puercos, ¿sí? Habrá estado comiendo comida de marrano, pero es mi hijo. Y cuando él llega a mi aspecto de autoridad, él aquí es príncipe, es mi hijo, y él nos viste de esa manera. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Podemos tener una vida loca, dijera Ricardo Martínez, ¿sí? Podemos tener una vida loca, pero cuando volvemos delante de Dios arrepentidos, lo primero que hace el Señor es vestirnos con la autoridad. ¿Había cambiado algo en el corazón del hijo? Yo creo que sí. Sí, que él se fue rechazando esa autoridad y regresó con un corazón transformado, y Dios lo volvió a vestir de autoridad. Y sabes, aprender a colocar a cada persona en el lugar que le corresponde es un verdadero arte. Los mejores líderes que hay sobre la tierra son aquellos que saben poner a cada persona en el lugar adecuado. Y esto es algo que tenemos que aprender para todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Porque lo hemos dicho en las clases de discipulado, la pregunta no es si usted es líder. La pregunta es dónde es líder, porque en algún aspecto de su vida usted es líder, ¿sí? Si usted es papá o mamá, automáticamente se convirtió en un líder, aunque no tenga un puesto. Hay gente que lo está siguiendo, ¿sí? John Maxwell señala lo siguiente: ¿qué le sucede a un equipo cuando uno o más de sus miembros juegan constantemente fuera de posición? Dice: primero, la moral decae porque el equipo no está jugando a nivel de su capacidad. Además, los miembros se resisten. Quienes trabajan en un área que no dominan se disgustan porque no se explotan sus mejores capacidades. Y otros integrantes saben que podrían estar cubriendo un puesto que ha sido mal asignado en el equipo, se resienten porque sus habilidades están siendo ignoradas. Como resultado, el equipo nunca llega a realizar su potencial, ¿sí? Como iglesia,
no llegamos a desarrollar todo el potencial en el propósito que Dios tiene con nosotros porque no sabemos poner las piezas en su lugar. ¿Sí? Y hemos vivido muchas veces con un desorden como iglesia porque no entendemos los espacios que cada uno puede y debe ocupar. Y lo mencionábamos la semana pasada, vemos a alguien que tiene un don o una habilidad, llega alguien que toca muy padre la guitarra, siempre usamos el ejemplo de la alabanza, quizá el más sencillo, viene una persona, toca bien padre la guitarra y ¿qué hacemos inmediatamente? Pásale y toca, ¿no? Después vienen los problemas, ¿por qué? Porque ponemos a un conocido con una responsabilidad de siervo, un conocido, una responsabilidad de eso, a un conocido con una responsabilidad de siervo cuando no ha desarrollado todavía ese brinco de madurez. Y cada una de estas etapas implica un grado de madurez. Y te decía, ¿en qué lugar te consideras que estás? Delante de Dios y delante de la iglesia. Recordemos, son dos aspectos distintos. ¿En qué lugar te encuentras? En este momento estás en nivel de conocido, estás en nivel de siervo, amigo o hijo. O, como lo estamos mencionando ahorita, estás en un lugar de hijo con la mentalidad de siervo. O estás en un lugar de siervo con el lugar de hijo. Créeme que en estos años me he puesto a trabajar mucho en esa parte. En decir, no puedo darte una responsabilidad que tu madurez no te permite que lleves. Y estamos trabajando primero en que tú puedas ser hijo. A medida que eres hijo y entiendes lo que representas, podrás tomar responsabilidades. ¿Sí? Hoy en día no estamos buscando líderes, estamos buscando hijos, y a los hijos se les forma como líderes. ¿Me explico? Toman la identidad del padre. El segundo cuadro, por favor, Cristian. ¿Por qué es tan peligroso este asunto? Y vemos, cuando tenemos a la persona equivocada en la posición equivocada, nos genera regresión, ¿sí? Persona equivocada en posición equivocada nos genera regresión. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos de líder de niños a una persona que no siente ningún tipo de carga por niños, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a generar? Regresión. Va a haber un problema, la cosa no va a funcionar. ¿Y quién fue el responsable? ¿La persona? No, el líder que lo puso, ¿sí? Entonces, la culpa no es del indio, sino el que lo hace compadre. Menciona el dicho, ¿sí? Entonces, persona equivocada en posición equivocada genera regresión, ¿ok? El segundo caso, persona equivocada en el lugar adecuado genera frustración, ¿sí? Cuando hay un ministerio, bueno, pero la persona no da la capacidad, no tiene la mentalidad para actuar de esa manera todavía. Sí tiene un llamado para niños, pero no ha desarrollado las habilidades que le va a generar frustración, porque queriendo hacer algo bueno no lo va a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque la mentalidad no le permite lograrlo. ¿Me explico? ¿Dudas, por favor? Esto es una clase, te los mencioné. Si usted tiene una duda, levante su mano. A veces hay enseñanzas, sermones, esto es una clase, ¿ok? Tercero, la persona idónea en el lugar equivocado. Usted tiene una persona con una carga tremenda por niños. Dios le ha dado una gracia para ganarse el corazón de los niños, y usted lo tiene de líder de alabanza. ¿Qué cree que va a generar eso? Confusión. O sea, decir, bueno, yo tengo un corazón para servir a Dios, tengo una mentalidad de hijo, pero yo no canto como los cotorros, ¿no? ¿Y qué vamos a generar? Una confusión en la persona, porque va a decir, pues creo que no estoy bien yo ahí, ¿sí? En la semana escuchaba que a una persona le preguntaban, era un video en vivo, y le decían, ¿qué tengo que hacer
Si a mí me encanta la alabanza, yo quiero servir a Dios en la alabanza, pero no sé cantar, no sé tocar ningún instrumento. Y le respondí a la persona: lo que usted tiene que hacer es abrir la puerta de su cuarto, meterse, cerrar con llave, adorar a Dios con todo su corazón ahí adentro de su cuarto, ¿sí? O prepararse y capacitarse para poder servir en la alabanza, ¿sí? Porque a veces confundimos esa parte. Ay, es que yo tengo un gran corazón es un adorador, sí, pero no se ha preparado. Lo único que va a hacer es causar un conflicto. Porque si no sabe cantar, va a desafinarlos a todos. Si no sabe tocar, va a descuadrarlos a todos. Y va a generar un problema más que ser una bendición, ¿sí? Si usted quiere servir en un punto, tiene que capacitarse para servir en ese punto, ¿sí? Si usted quiere ser maestro de niños, tiene que capacitarse para ser maestro de niños. Hoy en día no carecemos de recursos. Tenemos en la palma de la mano el acceso a millones de cosas acerca de lo que queremos crecer. Entonces realmente es una excusa más de la cabeza, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos la persona idónea en el lugar adecuado? Progresamos. Cuando está de líder de niños, una persona con mentalidad de hijo, capacitado para ser docente, ¿qué sucede? El ministerio crece, el ministerio avanza. Por eso es que en muchas iglesias y organizaciones en general, no nos centremos solamente en las iglesias, organizaciones en general, tú puedes ver que hay un área que avanza y otra que no avanza. ¿Y cuál es el asunto? Que tienes a la persona adecuada en el lugar adecuado en determinada área, ¿sí? Y a lo mejor la otra no es la persona adecuada para poder llevar el puesto. ¿Y qué sucede cuando tenemos a las personas idóneas en los lugares adecuados? La multiplicación. Y esta palabra es clave porque recuerdo hace años que te compartí esta palabra que dice: Dios no suma, Dios multiplica, ¿sí? Dios quiere multiplicar en nuestra vida. Sumar es lo natural, multiplicar es algo sobrenatural que viene de parte de Dios, ¿sí? Cuando Él dio de comer a los 5,000 hombres, eran 5,000 hombres. A veces pasamos por alto ese detalle. Súmele a cada uno de esos hombres su familia. Estamos hablando de que alimentó 20,000 personas. Si tuvieran esposa y 2 hijos, 20,000 personas. O sea, 5 panes y 2 peces. Para si le vuelven a hacer la pregunta en el aniversario, ahí le fallaron: 5 panes, 2 peces. ¿Ok? ¿Sí? Dios, ¿qué hizo? Multiplicó los alimentos. Dios quiere multiplicar las bendiciones en tu vida. Tú siembras una semilla y cuando esa semilla cae en buena tierra, no te vuelve a dar 2 semillas. ¿Te da qué? 30, 70 y 100 por uno. Cuando Dios obra, tú puedes ver cuando Dios está obrando en un lugar, porque Dios no suma, Dios multiplica, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Poder entender cuál es nuestro nivel de madurez y si nuestro nivel de madurez nos está llevando a una posición adecuada. Cuando logremos eso como organización, como iglesia, entonces vamos a empezar a ver la multiplicación de parte de Dios. Y yo te decía en la primera semana que me tocó compartir en este año, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está todavía. Para poder romper la línea en la que nos hemos mantenido de aproximadamente 120, 140 personas y pasar a 300, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner a las personas idóneas en los lugares adecuados para que venga una multiplicación. Escuchaba ayer, si cada cristiano, dice, los cristianos actuales no evangelizan, mucho menos discipulan.
¿sí? Si cada uno de nosotros decidiera discipular a una persona en un lapso de poco tiempo, habríamos discipulado todo el mundo. Una persona por año. Los matemáticos échenle matemáticas, ¿sí? Yo discipulo a uno. El siguiente año, ese que yo discipulé, discipula a otro y yo discipulo a otro, ¿sí? Entonces ya se hizo un grupo de 4, ¿sí? Esos 4 al siguiente año discipulamos, ¿sí? ¿Ok? Y después, y se va llevando un crecimiento exponencial, ¿sí? Yo les decía a los que cuando iniciamos el grupo de discipulado, ¿sí? Iniciamos 12 y 12, técnicamente ya se fueron haciendo de los 12 que tenía, de los 12 que quedaban, uno se come una nieve, ya nomás le quedan 9, ¿ah? Y se fue haciendo cada vez más pequeño, pero yo les ponía en 12 personas, ¿sí? El escenario ideal, entre mi esposa y yo, 12 personas que atendamos. Si esas 12 personas discipulan a otras 12, en un año, toda la población actual de la iglesia ya está siendo discipulada. Y si esos 12 discipulan a otros 12, en un lapso muy corto de tiempo, habríamos ganado toda la ciudad, habríamos ganado todo el estado. Pero no queremos crecer, ¿sí? No queremos obedecer lo que el Señor nos ha mandado, que es ir y hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Evangelizando. Y te haría esta pregunta: ¿le has compartido a alguien en este año acerca de Jesús? Tenemos mes y medio casi. ¿Has ganado a alguien para Jesús en este mes y medio? Una persona por año, ni siquiera te estoy diciendo al mes. El año pasado, 2024, ¿ganaste a alguien para Cristo? Y a veces nos causa un conflicto, ¿no? Es que ¿cómo voy a ir por él a su casa? Pues ve, ¿sí? Si eso te va a implicar ganarlo para Cristo, pues ve por él, tráelo. Si un año te va a costar estar yendo por él, creo que no es nada gravoso, ¿no? Para lo que Dios puede transformar en esa vida. Entonces yo quiero ponerte ese reto. Si realmente queremos multiplicar lo que Dios esté haciendo, ponte el reto: al menos una persona gana para Cristo en este año, de los medios que tú puedas, ¿sí? En lo personal, mi lucha es que aunque soy hijo, mi mentalidad me denigra a verme como amigo, como siervo. Mis pastores han notado eso en mí y quieren trabajar en esa área de mi vida. También puedo reconocer que muchas veces me he equivocado dando un lugar de hijo o de amigo a personas que solamente son conocidos o siervos. Y sabes, en ese proceso he pagado las consecuencias. Y créeme, hay situaciones donde todavía sigo cobrando, me siguen llegando facturas de situaciones que pasaron hace… ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? O sea, hay cosas que todavía sigo recibiendo cobros de factura de cuando estábamos en el centro o en el Pedregal, ¿no? O sea, gente que las puse en un lugar inadecuado y todavía me siguen llegando los cheques, ¿no? Los cheques de pago de vez en cuando por errores que cometí, por no entender esto que te estoy explicando. Y te puede parecer algo sui generis ahorita, algo que no es importante, pero si tú logras entender esta cuestión de conocido, hijo, amigo y siervo, divertido, bien, conocido, siervo, amigo e hijo, ¿sí? Te vas a evitar muchos problemas, te lo digo por experiencia. Hay que darle al hijo lugar de hijo, hay que darle al amigo lugar de amigo, hay que darle al siervo lugar de siervo y hay que darle conocido lugar de conocido. Bien. Y muchas veces no nos sentimos dignos de tomar esos lugares que se nos han dado. Y no es problema de la otra persona,
sino muchas veces es problema de nosotros, que nuestra capacidad, nuestros ojos no nos dan para vernos como el lugar que Dios nos está dando. El actuar fuera de nuestra posición nos genera conflictos. Lo hemos mencionado, la palabra siervo que vemos en la Biblia es una palabra que fue intencionalmente modificada. La palabra correcta es esclavo. ¿Por qué sucedió este cambio? Porque en una sociedad esclavista no querían que la Biblia se convirtiera en un pretexto para esclavizar, ¿sí? De hecho, no sé si usted lo sabía, pero la excusa por la cual se consideró como esclavos a las personas de piel de tez morena, los que conocemos normalmente como negros, en algún momento, en algunos lugares se ofenden, en otros no. Yo les decía, en Colombia Pablo nos dijo, por favor no le vayas a decir moreno a un negro, ¿sí? O sea, ellos se ofenden, a mí dime negro, porque soy negro y estoy orgulloso de ser negro, ¿sí? Entonces cuando fuimos allá dice, no, dile negro, dile negrito, ellos no se ofenden, ¿sí? No le vais a decir moreno porque ahí sí te enguasas. Y en Estados Unidos es al revés, ¿no? Allá no quieren que les digas negro, tienes que decirles afro o moreno, ¿no? Y lo que mencionan es por el tiempo de Noé, los hijos de Noé, ¿sí? Que el hijo que fue el que vio a su papá desnudo y se burló de él, y entonces hay una palabra que le dice, vas a ser el siervo de tus hermanos. Resulta que el papá de la gente de la raza negra es ese hijo de Noé, y mucho tiempo se usó esa justificación para poder esclavizar a los de piel negra. Así entonces, esta palabra fue intencionalmente cambiada. ¿Me pones el otro cuadro, por favor, Cristian? Fue intencionalmente cambiada, pero realmente la palabra correcta es esclavo, ¿sí? Tú pasas de conocido a esclavo, amigo y a hijo. Y la palabra que nosotros vemos como Señor, la traducción literal es amo. ¿Qué es lo que sucede cuando somos bautizados, cuando somos salvos? Somos comprados por la sangre de Cristo. Y yo no sé cómo usted lo vea, pero los únicos que yo sé que se compran son los esclavos. Ajá. Entonces realmente el primer paso que damos es ser esclavos de Cristo. Nos cuesta mucho entender esa palabra porque no formamos parte de ese tipo de sociedad. Pero entramos como esclavos, fuimos comprados, realmente estábamos muertos en el pecado y fuimos comprados por la sangre de Cristo. Así como analizábamos en la tabla de John Maxwell, poner a una persona en un lugar inadecuado le generará frustración, ya que no es capaz de realizarlo. ¿Me cambias el cuadro, Cristian? Tristemente, vamos a terminar matando a una persona si la dejamos en un lugar que no es adecuado para ella. Y hemos visto como iglesia morir a muchas personas con un buen corazón simplemente porque estuvieron tan frustrados de estar en un lugar que no era adecuado para ellos, ¿sí? Entonces, por favor, no se sienta mal conmigo si alguna vez le digo, no hagas eso. Lo que estoy tratando de evitar es que te frustres y te mueras. Sí, a veces lo toman personal, no dicen, el pastor no quiere que lo haga. No, estoy cuidándote la vida, es mi trabajo como pastor. ¿Sí? Cuando damos responsabilidades a personas que no están capacitadas para realizarlo, le estamos haciendo un daño. Además de que la relación por dicha incapacidad terminará por tensarse. Sí, ¿cuántas veces como jefe le has dado una responsabilidad a alguien que no está capacitado para tener, y tarde o temprano la relación con esa persona termina rompiéndose porque tensaste algo que no tenías que haber tensado? ¿Sí?
Y el caso contrario es cuando ya tenemos la capacidad, tenemos el nombramiento, pero no actuamos a la altura del puesto que desempeñamos y generamos una confusión en nuestro entorno. ¿Sí? A veces tenemos la capacidad de ser hijos, pero nos queremos seguir comportando como siervos o nos queremos seguir comportando como amigos. En ese proceso generamos una confusión en el lugar donde estamos. ¿Sí? Y cámbialo a cualquier otra área. Si tú eres el jefe, si tú eres la autoridad en el lugar, tienes que comportarte como autoridad. Tienes que actuar de acuerdo al puesto que estás ostentando, porque si no vas a generar un conflicto. ¿Sí? Papá, no puedes ser el compa de tus hijos. ¿Sí? Vas a generar un conflicto. Eres papá y tienes que actuar como papá. No, es que lo más cool es que yo soy amigo de mis hijos. Seguramente tu casa vas a tener un problema porque tus hijos no te van a respetar. Cuando eres papá tienes que actuar como papá. Cuando eres amigo tienes que actuar como amigo. Y lo decíamos, las relaciones amorosas se conflictúan por esa parte, ¿no? Cuando eres conocido tienes que actuar como conocido. Cuando eres amigo tienes que actuar como amigo. Cuando eres novio tienes que actuar como novio. Y cuando eres esposo tienes que actuar como esposo. ¿Y qué te dice la sociedad actual? Revuelve todo esto, ¿no? O sea, conocidos que actúan como esposos, ¿no? Se conocen, se acuestan la primera noche que se ven. Siervos, amigos que se comportan como novios. Novios que se comportan como esposos y esposos que cuando ya son esposos no se quieren comportar como esposos, ¿no? Quieren comportarse como amigos o como novios, ¿no? Cuando anda uno de novio se te cuecen las habas por andar de calenturiento, ¿no? Y ya cuando están casados ya ni se quieren hacer nada. Y dices, ay, ¿no? Y se quedaron serios porque sí es cierto. Así es de que si usted está casado, es tiempo que se comporte como casado. Si usted es novio, compórtese como novio, porque si usted se brinca esa etapa, está destruyendo su propia relación. Sí, a mí me da mucha risa cuando personas que ya tienen 10 años viviendo juntos se casan y se van de luna de miel. ¿Cuál luna de miel? Pues ya se conocen todo, ¿no? O sea, cuando vives la luna de miel en la etapa correcta, es algo hermoso. Pero pues digo, pues ya para qué se van, ya quédense en su casa, ¿no? O sea, hagan un viaje nomás, pero no le llames luna de miel, es ilógico, porque ya te brincaste una etapa, generaste un conflicto en tu relación. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Y a veces las autoridades cometemos el error de brincarnos esas etapas, ¿sí? Y exigir algo de más a las personas. En la semana les compartía una frase que me gustó mucho. Dice, la estrategia de Satanás es ponerte a mover piedras de un lado a otro. No hay nada más desgastante y que reduzca tu calidad y cantidad de vida que hacer la misma tarea de manera recurrente. ¿Sí? ¿Quiénes son los que hacen las mismas tareas de manera recurrente? Los esclavos. ¿Sí? Y tristemente vemos muchas personas que estamos viviendo como esclavos en estos momentos, ¿sí? ¿Y qué nos está generando? Vivimos en medio de una generación altamente frustrada porque nuestras tareas son brutalmente repetitivas, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿O qué hacemos cuando nos levantamos? Algunos ir al baño, porque lo primerito que hacemos, ¿qué es? Abrir los ojos. Después de que los abres, ¿qué haces? ¿Qué tienes a tu mano derecha o a tu mano izquierda? Scroll, scroll, scroll. Scroll, scroll, scroll. ¿Sí?
Dicen que antes el internet era para tener un descanso de la vida normal, ¿sí? De la vida diaria, y ahora es al revés. La vida diaria es el descanso del internet, porque todo el tiempo estamos metidos en estar. Y el mismo, ¿qué nos encontramos? Lo mismo. O sea, información que la mayoría de esa información no es cierto, que nos la creemos. Y hemos vuelto nuestra vida tan repetitiva, tan monótona, tan carente de emociones. Escuchaba a Facundo, ¿recuerdan a Facundo? Que en su tiempo fue muy famoso por hacer un montón de tarugadas. Dice, yo ahorita tengo que regañar a mis hijos. Y si les doy un zape, váyase a tirarle piedras a un perro, a tocar timbres, vete a hacer algo. O sea, vete a vivir emociones. Todo el tiempo quieres estar pegado a la tecnología. Vete a hacer vagancias. Dice, y yo siendo el mago de las vagancias, mis hijos tienen una vida carente de emociones. La mayoría de nosotros el día de hoy vive una vida carente de emociones, porque estamos en el mismo proceso repetitivo. Nos pasamos horas y horas y horas y horas metidos en la misma tarea. Vamos al trabajo, salimos del trabajo y queremos estar en la misma tarea repetitiva, y luego decimos, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué me siento tan frustrado? Porque estamos nada más acarreando piedras de un lado para otro. Y nos olvidamos de recordar que nuestra vida tiene un propósito. Y a medida que vivimos en ese propósito, tenemos una vida plena. Sabes, muchos de nuestros papás no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos de vivir una vida diferente. Escuchaba al dueño de una empresa de trailers y dice, cuando alguno de mis empleados traileros quiere hacer que su hijo sea trailero, lo despido. Y yo les digo a mis trabajadores, el ser trailero es una vida muy difícil, muy dura. Tú no tendrías por qué heredarle eso a tus hijos. Tus hijos tendrían que estudiar y desarrollarse. ¿Y quién va a ser trailero después? Me dicen, alguna otra persona que no se haya superado. Pero usted tiene que crecer. Usted no puede estancarse en las mismas tareas repetitivas. ¿O quieres que tus hijos no estén en bautizos, no estén en fiestas porque andan viajando por 2, 3 días, 2, 3 meses? Y sabes, nuestros papás, muchos de nuestros papás no tuvieron las posibilidades que hoy tenemos nosotros. Ellos sí se partieron el lomo haciendo cosas que no les gustaban por sacarnos adelante, pero nosotros no tenemos que repetir ese mismo ciclo. Hoy en día cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer cosas que nos apasionan, pero nos desenfocamos del propósito porque estamos metidos, ¿qué? Haciendo las mismas cosas repetitivas todos los días. Cuando tendríamos que actuar como amigos o como hijos, estamos actuando como esclavos. El día de ayer tuve un sueño y le decía, se lo platicaba a mi esposa, que me despertó muy triste. Y el sueño no fue raro porque el sueño no era triste, pero yo me desperté muy triste, llorando, literalmente 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Y el sueño era que tenía a Samantha de 2, 3 años abrazada y se me había dormido en brazos. Y estábamos en una reunión X, estaba mi suegra en el sueño, ahí Getse, y yo traía a Samantha dormida en mis brazos. Y entre dormido y despierto, digo, Samantha ya tiene 10. ¿Qué pasó? De la niña que yo cargaba en brazos. ¿En qué momento pasé de los 2 a los 10?
Y en ese proceso del sueño me decía la pregunta: ¿qué has hecho? De los 2 a los 10. ¿Dónde has estado? Se me fue la niñez de mi hija. ¿Sí? ¿Y dónde has estado? Y creo Dios me hacía esta pregunta: ¿dónde has estado? Y yo le dije: trabajando. ¿Y dónde más? Pues en el teléfono, ¿no? Me decía: ¿te das cuenta que tienes una mentalidad de siervo, de esclavo? ¿Sabes? No voy a volver a ver a mi hija de 2 o 3 años. Me desperté y le digo a mi esposa: ya ni vamos a tener más hijos, ¿no? Y le decía: yo tengo que cambiar mi mentalidad. No puedo pasarme otros 10 años con una mentalidad de esclavo. Que tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para comprar más cosas y comprar más cosas y que no falte nada en la casa. Porque creemos que hacemos bien, los papás sobre todo. Sé que hay mamás también que les toca partirse el lomo. Y digo: bueno, Dios, ya me brinqué una etapa, no quiero brincarme otra etapa. Y muchos de nosotros así estamos, ¿sí? Con una mentalidad de siervo desempeñando un lugar de hijo. Luego decimos, excusa mía para no tener relación con otras personas: es que no soy bueno para socializar, ¿sí? Y lo cierto es que no queremos hacerlo ya. Las redes sociales nos han dado una falsa idea de que estamos socializando con alguien. Pero un día te vas a dar cuenta que todo eso es una mentira, ¿sí? Y simplemente no quisimos relacionarnos con otras personas. Y volvemos a lo que te comentaba: la iglesia no crece porque la iglesia no evangeliza. Y para evangelizar, ¿qué se necesita? El contacto persona a persona. No hay testimonio más grande que el que tú te acerques con otra persona. A medida que tú pasas más tiempo socializando por internet, pierdes la oportunidad de convivir y de vivir lo verdaderamente valioso que puede haber en tu vida. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7 dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, vemos al padre de la fe teniendo un temor. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo
si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Este hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Quiénes trabajan y trabajan sin cesar? Los esclavos. Y muchos de nosotros nos encontramos atrapados en esa mentalidad de siervo, donde tengo que trabajar y trabajar. Y usted puede decir: ¿para quién trabajo cuando trabajo de esa manera? Para mis hijos. No es cierto. Porque si trabajáramos para nuestros hijos, sabríamos separar y saber cuánto necesitamos realmente para vivir y poder disfrutar a nuestros hijos. ¿Sabes? Vivimos hoy en día en un sistema mucho más esclavista que antes, porque ahora somos esclavos por nuestra propia voluntad. ¿Por qué trabajamos? Para comprar un montón de cosas que no necesitamos. ¿Por qué trabajamos tanto? Pongamos, ¿por qué trabajamos tanto? Para comprar un montón de cosas que no necesitamos. Para traer los mejores tenis, para usar el mejor perfume, para traer el mejor carro, para traer la ropa de marca, para traer el mejor teléfono. Andamos a pata pero con iPhone 16, ¿no? Y entonces estamos bien desordenados y seguimos siendo esclavos, terroríficamente esclavos de personas ricas que son cada vez más ricas porque nosotros le permitimos que nos esclavicen. ¿Sí? Nos endeudamos con un carro súper bueno y a lo mejor había otro que nos podía dar el mismo servicio, pero queremos traer. ¿Sí? Nos endeudamos con el mejor celular cuando podíamos usar otro celular, pero preferimos estar trabaje y agotando nuestras fuerzas. Y somos esclavos, realmente. Les decía, la estrategia que Satanás tiene para alejarte de tu propósito, se los compartí en el grupo, es que estés ocupado. Es una concentración de fuerzas mental y física. Dios te dice: necesito llevarte en esta dirección, pero Satanás dice: necesito que pongas tu fuerza y tu enfoque en algo distinto, positivo o negativo, porque creemos que Satanás solamente nos manda a hacer cosas malas, ¿no? Eso es del diablo porque me mandó a hacer Satanás. Pero es que yo le echo muchas ganas y trabajo. Eso es bueno, eso es de Dios. Y te puedo decir, probablemente no. Sí, las mentiras más difíciles de descubrir son las que llevan algo de verdad. ¿Cómo engañó Satanás a Adán y a Eva? ¿Sí? ¿Sabes que cuando comas de este fruto vas a ser igual a Dios? ¿Sí? Vas a saber qué es bueno y qué es malo. ¿Les dijo una mentira? No, simplemente los desenfocó de la obediencia a Dios. Y tristemente vemos muchos de nosotros que estamos desenfocados de lo que Dios nos mandó a hacer, ocupados en un montón de cosas. Que cuando Dios quiere que hagamos lo que Él nos llamó. ¿Y sabes cuál es el meollo de este asunto? Que cuando tú hagas lo que Dios te mandó, cuando enfoques tus fuerzas, tus ánimos en lo que Dios te mandó, vas a ser alguien feliz. Pero seguimos tan ocupados en muchas cosas aparentemente buenas que nos alejan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios te dice: ven para acá. Y Satanás dice: no, mira, este es un camino ancho, un camino bueno. ¿Ok? Camina por acá.
Y en ese proceso muchos de nosotros vivimos desenfocados, y cuando ya tendríamos que tener una actitud de hijos, seguimos teniendo una actitud de esclavos. La trampa de Satanás es mantenerte ocupado en algo aparentemente más grande o aparentemente más bonito que lo que Dios te dio como propósito. Y tú crees que estás haciendo algo bueno, ¿sí? Y nuestra frase que amamos tanto es decir, es que no estoy haciendo nada malo. ¿Sí? ¿Cuántos le han dicho alguna vez? Esto es todo, Hugo. ¿Sí? Esto es todo. Yo le he dicho muchas veces, es que no estoy haciendo nada malo, ¿no? Tan malo que te está alejando de Dios. ¿Sí? El verdadero indicador de la salud, del propósito de una persona es el estado de tu familia. Es ver la función correcta que lo lleva a la riqueza correcta. ¿Quién es rico a los ojos de la sociedad? ¿Alguien que tiene mucho? ¿Quién es rico en los ojos de Dios? El que tiene a Dios, el que tiene un techo, alimento, su familia. Pero nuestra mente está corrompida por algo aparentemente bueno. Si algo te aleja de Dios, no es bueno, aunque aparentemente lo sea. ¿Me explico? Lo repito, si algo te aleja de Dios, aunque parezca aparentemente bueno, no vale la pena, porque te está alejando de lo que Dios tiene para tu vida. Si usted tiene un hijo con quien jugar, un perro que sacar a pasear, y no lo hace por estar siempre ocupado, entonces algo está incorrecto. La pregunta es la siguiente: las cosas que estás haciendo, te van a llevar a la promesa que Dios tiene para ti. Yo tengo 2 perros que nunca paseo. Cuando yo estaba escuchando esto, tengo 2 perros encerrados. Y tengo 2 hijos que parece que muchas veces no tienen papá, porque su papá siempre está trabajando. ¿Me explico? Me explico de lo problemático que es el no entender estas diferencias. Dice a Dios, tengo que hacer algo. Y sabes, a veces hay que reparar, ¿no? Y hay que vivir un proceso de reparar todo lo que uno ha regado, ¿no? Gracias. Porque pues a veces ya tienes deudas, tienes cosas que pagar por meterte en un círculo que no debiste de hacerlo. Pues bueno, hay que ir llevando el proceso de entender la posición correcta que tengo que tener, ¿no? Yo le decía a mi esposa, a veces me frustra el no tener tiempo para hacer cosas que me gustan. ¿Y eso por qué? Porque siempre estoy trabajando para pagar cosas. Dios no quiere eso para nosotros. ¿Sí? No vamos a encontrar felicidad
en la carrera de la rata, dando vueltas en el círculo. ¿Sí? Dios quiere que tengamos una mentalidad de hijo. Y un hijo entiende que tiene un padre. Sí, normalmente el mes de enero, febrero, mediados de enero, principios de febrero, uno no en el negocio pues es tranquilo, la entrada a clases, todo este proceso. Y recuerdo que mi esposa me había dicho, yo de mi trabajo, incluso de la iglesia, voy apartando los diezmos y los voy metiendo en una cuenta hasta que tengo la posibilidad de acercarme con las personas y les entrego el dinero. Y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Yo tengo ¿sabes? El dinero que tenemos guardado hay que entregarlo, no lo detengas. O sea, vamos a entregarlo y empezamos a hacer depósitos a las personas a quien bendecimos. Y en el negocio empezó un día de la tarde que nada que ver y empezaron a llegar gente y comprar y comprar y comprar y comprar. Y le decía a mi esposa, o sea, como cuando uno obedece hay bendición de parte de Dios. Sí. Y cuando uno entiende que es hijo, y cuando uno entiende que tiene una posición y tiene un honor, que tiene una autoridad y una dignidad, y que tienes un papá que responde por ti, un papá que conoce tus necesidades, aprendes a pedir. Y sabes, ese es un gran conflicto que tenemos los que no sabemos ser hijos, que no sabemos pedir. Un papá que es dueño de todo, que conoce nuestras necesidades. Jesús lo dijo, ve a los lirios del campo. O sea, no hay nadie más hermoso que ellos. Ve a los pajaritos comen todos los días. Y Dios conoce sus necesidades, ¿cuánto más ustedes? ¿Sí? Pero eso es un problema porque no sabemos ser hijos. No sabemos voltear con papá y decirle, papá, se me atoró la carreta, ayúdame. Y muchas veces, personalmente, yo he visto la mano de Dios. Y lo más triste es que aunque he visto la mano de Dios, la siguiente vez no lo vuelvo a creer. Y eso es lo que Dios está operando aquí. La pregunta es, ¿qué Dios está operando en tu corazón? ¿Qué mentalidad tienes actualmente que no te permite llegar al proceso de madurez al que Dios quiere llevarte? Muchos cristianos yacemos atrapados en esa forma de pensar. Y a menos que cambiemos nuestra mentalidad, decidamos crecer y madurar, no podremos tomar el lugar de hijos. Y sabes, solamente los hijos heredan. ¿Quieres tener herencia de parte de Dios? Tienes que aprender a ser hijo. Lo leíamos en Gálatas. Mientras el hijo no madure, no se vea como tal, en nada difiere de un esclavo. Tiene que estar bajo cuidadores hasta que logre madurar y entender quién es. Y muchos de nosotros no podemos comprender esa parte de Dios porque nuestra identidad como hijo está dañada. ¿Sí me explico? Y Dios quiere restaurar esa parte de nuestro corazón. A lo mejor nuestros papás no fueron el mejor modelo. A lo mejor ni papá tienes, ¿no? O como si ni lo tuvieras. Y por eso nos cuesta tanto trabajo entender nuestro lugar. Ponte de pie, por favor.